Gracias, Señor. Así queremos darte la gloria y la honra una vez más. Bendito Dios, dándote gracias. Gracias porque tú, Señor, eres digno de ser exaltado. Tú, Señor, eres único. No hay otro Dios como tú. Bendito Rey. Es verdad que en el mundo, Señor, según el mundo hay muchos dioses y llaman a cosas dioses diferentes. Pero yo siempre digo una cosa: el único Dios que se puso a la altura de su creación, el único Dios que dejó todo, su gloria, para pagar el precio por nosotros, por la humanidad, solamente hay uno. Amén. Aleluya, nuestro Dios. Bendito Rey. Por eso cuando te vengan a hablar de otros dioses, tú dile: el mío vino. Se puso a mi estatura porque era necesario que intercediera por mí en todas las áreas. Y la única manera para interceder en todas las áreas es ser semejante a nosotros. Aleluya. Y eso fue nuestro Dios. Grande y maravilloso. Por eso hoy declaramos y confesamos con nuestra boca que no hay otro Dios como tú, Padre. No hay otro Dios como tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad perfecta. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso te adoramos con tanta pasión. Por eso, Señor, nos fundimos, Señor amado, en la adoración, porque estamos agradecidos y sabemos, Señor amado, lo que tú eres para nosotros. Tú nos sacaste del mundo, tú nos sacaste de la muerte, de la destrucción. Aleluya. Hermanos, si hoy te sientes, porque a veces nos pasa esto, a veces sentimos que no damos la talla, a veces pensamos: realmente Dios me ha llamado a algo y parece que no lo puedo cumplir. Pero hermanos, si nosotros echamos la vista para atrás y vemos, porque hay que hacer una cosa, hay que mirar para atrás solamente para dar la gloria a Dios y aprender de lo que hemos vivido. No para recordar cosas de que si hubiese hecho y hubiese dejado de ser, ahora sería y dejaría de ser. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Por eso miramos para atrás para darle la gloria al Señor. Miramos para atrás para ver de dónde salimos y lo que somos hoy. Amén. Y el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y seguirá haciéndolas. Pero Dios necesita algo de nosotros para poder cumplir eso. Amén. Y no es muy difícil. De hecho, Él nos ayuda. Pero sí que es necesario que lo hagamos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, porque, hermanos, nuestra vida es como transitar un camino, amén, y a veces ese camino se oscurece y todo se oscurece, y a veces cuando pasa esto, hermanos, podemos perder el camino e irnos por otros lados. Por eso Dios dice: mi palabra será lumbrera para tus pies. Es decir, en estos momentos de oscuridad, en estos momentos que parece que todo está oscuro, nosotros vamos a la palabra de Dios y de repente se alumbra el camino y nosotros podemos ver por dónde caminar y transitar. Y podemos estar seguros de lo que Dios quiere porque es su palabra. Amén. Por eso la palabra es lumbrera para nuestros pies, para seguir adelante y llegar hasta la meta. Amén, porque esto es el propósito, llegar hasta la meta. Aleluya. En Mateos 8, 23, 27, Mateos 8, versículo o verso 23, 27, pero vamos a empezar un poquito antes del 23.
22:30. Dice, prestemos atención a lo que la palabra nos habla. Amén. La palabra dice, la palabra se interpreta a sí misma. ¿Cómo interpreto la palabra? Con la palabra. ¿Lo sabían? Y dice la palabra que la palabra es viva y eficaz. Amén. La palabra es viva. La palabra nos habla. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Quédense con eso. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Amén. Y despidiendo a la multitud y entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron. Amén. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué hacía él? Dormía. Amén. No sé si tienen esto en la Biblia o tienen otra cosa. ¿Qué hacía? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos, debemos prestar atención a la palabra, debemos ponernos en situación, en contexto y entrar en la historia. Amén, para poder ver realmente la obra de Dios y para poder ver realmente lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y Jesús, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ustedes no escuchan. Esto lo agrego yo, Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hasta aquí. Aquí hay un par de puntos, hermanos, que quiero remarcar. Lo que ahora voy a decir y voy a compartir, hermanos, no es literal, no quiere decir que la interpretación de la palabra conforme así como está escrita quiera decir eso. Pero como hemos leído antes, hemos dicho antes, la palabra es viva. Y la palabra rema es la que el Espíritu Santo en momentos determinados nos da, porque es la palabra que nosotros necesitamos. Amén. Y la palabra es viva. Y sin salirnos del contexto, hermanos, la palabra que da el Espíritu es para que nosotros, para poder ayudarnos en el día a día y alumbrar nuestros pies y que sigamos adelante. Amén. Pero en esta semana el Señor me habló sobre un tema, y digo me habló porque cuando la palabra viene así a mi vida, yo sé que es el Señor. Amén. Porque es su palabra, así como te puede hablar a ti a través de su palabra, y percibimos lo que Dios quiere que nosotros hagamos por tal y tal situación. Amén. Bendito Dios. Así que si en esta semana o en estas semanas tuve que pasar por una situación que para mí no fue fácil. Amén. Y así como debemos hacer y aprendí y veo que el Señor se agrada de ello cuando nosotros estamos así, ¿qué debemos hacer? Cuando nosotros pasamos por estos momentos difíciles, esas situaciones que no podemos llegar a entender, lo que tenemos que hacer, hermanos, siempre les digo, es ir a Dios y ser sinceros delante de Él. Así de simple. Y contarle tus cosas. Aleluya. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué debemos pasar por estas situaciones?
a veces que no nos, bueno, a veces no, casi siempre no nos agrada pasar por momentos difíciles. Amén. Y de repente viene esta palabra a mi corazón. Y vemos algo, dice, cuando llegó la noche les dijo, pasemos. Esto es muy importante. Jesús les dice a los discípulos, por eso les dije, hay que escuchar, les dije, pasemos al otro lado. Amén. Es decir, Jesús habló la palabra y les dijo, pasemos al otro lado. Este pasemos al otro lado lo interpreto de esta manera. Es el llamado y la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que soy muy pesado en esto, pero les digo la verdad, hermanos, porque si no, en la vida vamos desorientados, nos aburrimos. Pero ora, y te lo digo de corazón, tómatelo en serio eso. Ora para que Dios te muestre lo que debes hacer. Dios nos ha puesto aquí en este mundo con un propósito. Hay un propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Aleluya. Y es de cada vez lo veo más importante tener esa revelación, porque ahí, hermanos, ahí vemos, sabemos qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y habrá oposiciones, se van a oponer, pero cuando tienes la revelación de Dios en tu corazón y Jesús te dice, pasemos al otro lado, hay que pasar. Y Jesús le dijo a los discípulos, esto tienen que hacer, pasar al otro lado. Amén. Algo que se debe hacer. Y es de suma importancia, hermanos, conocer el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, Dios te lo va a revelar a tu vida y a tu corazón. Hay una promesa para ti, hay un llamado para ti, hay un ministerio para ti que se tiene que cumplir. Naciste para ello. Naciste para cumplir un propósito de Dios. Y estos, hermanos, esto es lo que te dará vida. Esto es lo que da vida. Bendito Dios. Porque es necesario que el ser humano, que nosotros, hermanos, tengamos un propósito para cumplir a la tierra. Y sepamos que Dios nos va a usar para ello. Y que vamos a dejar una huella aquí en la tierra. Esto es maravilloso. Si no, ¿por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? Es aburrido si no tenemos un propósito. Y no me digas que no está, porque hay un propósito de Dios en tu vida. De verdad, óralo. Preséntate delante de Dios. Aleluya. Para que Él te lo revele. Amén. Así que cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, a los discípulos entran en la barca y empiezan a cruzar. Y ahí, hermanos, empieza una tempestad. Amén. ¿Qué nos enseña la palabra? Y no termina aquí, porque la palabra de Dios dice, la tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ustedes saben qué es cubrir. Yo en ese momento cuando lo leí dije, bueno, esto deben exagerar, debe ser como una exageración. Miren lo que llegué a pensar. Cubría la barca, debe ser una exageración. Y busqué, ¿no?, la palabra del griego original. Y la palabra original, hermanos, es calupto, que quiere decir encubrir. Es decir, para que nos hagamos una idea, y sí, Dios lo permitió, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos que sí hay situaciones muy difíciles. Es decir, dice que las olas encubrían la barca.
A tal punto, y porque nosotros entendemos y realmente podemos entender que realmente esto era así, porque los discípulos empezaron a temer por su vida, pero en serio. ¿Y qué eran los discípulos? ¿Estaban acostumbrados o no a ir en barca? ¿Estaban acostumbrados o no a ir en medio del mar? Muchos de ellos eran pescadores. Y era tanto la tempestad, yo creo que fue tan grave que ellos temían por su vida. En ese momento estaban temiendo por su vida, es decir, que literalmente las olas cubrían la barca. Bendito Dios. Amén. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Metámonos dentro de la historia. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras las olas cubrían la barca? Hermano, la barca en esos tiempos era más o menos de 8,5 metros por 2,5 de ancho. Imagínense en una barca así, todos allá adentro y Jesús recostado durmiendo y el agua, yo creo que estaba empapado. Bendito Dios. Nos metemos en la historia y Jesús dormía de tal punto que los discípulos lo tuvieron que despertar. Jesús, despierta que nos morimos. Ellos dijeron, perecemos, morimos, nos vamos, se acabó, de esta nos salimos. Jesús, despierta. Al menos si mueres, pero que mueres despierto. Y tengas compasión de nosotros mientras nos ahogamos. Es decir, ellos veían el fin, se acabó. Amén. Bendito Dios. Esto es lo que yo percibía. Hermanos, el mar es el mundo en el que vivimos. Es un mundo inestable. Hay días que quizás todo está calmado y hay días que se desatan tormentas. Pero debemos vivir en este mundo. Es necesario. Si estamos aquí es porque Dios quiere que estemos aquí. Y estamos en este mundo. Y el mar, yo lo percibía que era el mundo en el que vivimos. La barca, hermanos, en nuestra vida, amén, que a veces la inestabilidad del mundo nos afecta. Y sí, a veces tenemos problemas económicos, a veces tenemos problemas podemos pasar por procesos de temas de salud. Podemos tener muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa barca navega por encima del mar. Amén. Bendito Dios. Pero hay un dato interesante y es que, y primordial ahí, que dentro de esa barca, ¿quién estaba? Estaba Jesús. Amén. Dentro de nuestras vidas, ¿quién está? Está Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por esas tormentas que parece que todo se viene abajo? Que Jesús está ahí durmiendo. Amén. Bendito Dios. Tenemos que pensar, hermanos, que Jesús está con nosotros. Por eso, si no aceptaste al Señor a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito, yo creo que todos los de aquí han aceptado al Señor. Pero si no, acéptalo. Dile, Señor, entra en mi vida. Señor, te necesito. Señor, tú eres la calma en medio de la tormenta. Señor, tú eres el que me da estabilidad. Tú eres el que me ayuda a salir de todas las cosas. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Y como hemos dicho antes, el pasemos al otro lado, hermanos, es el objetivo a cumplir. La promesa
y el llamado que Dios tiene para ti y para mí. Amén. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús se despierta y lo primero que les dijo: ¿por qué teméis? ¿Cómo por qué temen? Normal, es que casi estamos a punto de morir. Pero luego les da un detalle, les hace ver algo importante, muy importante, y les dice: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Saben por qué? No por la situación que pasaban, porque la situación era muy difícil. Al llegar al punto que ellos pensaban que morirían y que ya se terminó todo, pero ahí estaba el error. Porque Jesús antes les había dicho: vamos al otro lado. Amén. Y Jesús les vino a decir: yo os dije que íbamos al otro lado. Por lo tanto, ¿por qué no habéis creído? Yo estoy con vosotros. Amén. Y Jesús y los discípulos aún tenían muchas cosas que hacer. Por eso es importante, hermano, recibir la promesa de Dios en tu vida. Pero no que yo te lo cuente, sino que la revelación de la promesa y el llamado de Dios en tu vida te sea revelada a ti. Y tú la tomes. Aleluya. Porque aunque parezca que todo se viene abajo, aleluya, la mano poderosa de Dios se va a manifestar. Porque hay un llamado y un ministerio que cumplir. Y los discípulos no entendieron que cuando Jesús les dijo: vamos allá, es que íbamos allá. Y aunque vengan tormentas, dificultades, aunque se rompa la barca por la mitad, nosotros llegaremos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dijo. Jesús les dijo: vamos a ir allá. Amén. Bendito Dios. Santo, poderoso. Y como les dije antes, hermanos, sí, en esta semana pasé por un momento difícil. Amén. Y yo me fui a hablar con el Señor y a contarle todo esto. Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué debo de hacer? Y vino esa palabra. Sobre mí, pero así como que salió de la nada y empezó a arder en mi corazón. Y percibí de parte de Dios que Él me decía: llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, yo no comparto nada hasta que no lo vivo, pero lo vivo yo, lo veo, lo percibo. Porque sí, a veces podemos escuchar la prédica de otros pastores, de otros siervos de Dios, y a veces nosotros podemos compartir esto, pero cuando tú lo has vivido es diferente. ¿Por qué? Porque lo dices, porque has visto el milagro, lo has vivido. Amén. Y así vino esa palabra: yo, Dios, llamo las cosas que no son como si fuesen. Bendito Rey. Y yo me fui a la palabra, porque yo digo, estas palabras me suenan. Y me fui a la palabra, hermanos, y lo encontré en Romanos 4:16. Leemos Romanos 4:15 y 16, dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para
la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, en ese momento, esa situación la visualicé, la vi solucionada. Pero vino tan dentro de mí que lo vi real y dije, Señor, ya está. Ya está. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Tú ves las cosas que no son como si ya fueran hechas. Ya están hechas. Porque, ¿qué es lo que necesita Dios para cumplir el ministerio en tu vida? Que le creamos. Esto es lo que Dios necesita. Necesita la fe. Miren, hablando de Romanos, Pablo tenía un problema porque Pablo tenía el ministerio que Dios le dijo, tu llamado es esto y esto y esto. Y a Pablo nadie lo pudo frenar. Porque él recibió la promesa y el llamado de Dios. Por eso es tan importante. Y formaba parte de él. Amén. Y Pablo tenía ese problema que él predicaba a los gentiles. Pero cuando ya había evangelizado y empezaban a levantarse iglesias en diferentes puntos, y en ese caso en Roma, venían los judíos por detrás. Amén. Y los judíos lo que querían, ellos decían, no, porque si no se cumplen a rajatabla las leyes judías, ellos no pueden formar parte de la iglesia. Y querían inculcar, y a veces los judíos llegaban a inculcar esto hasta en las iglesias fuera de Israel. Pasaba. En Romanos llegaron a inculcar que hasta ellos dudaban, ¿será que tenemos que cumplir la ley? Y Pablo, no. ¿Por qué? Porque los judíos empezaban, ellos todo esto que compartían decían, no, porque Moisés y la ley de Moisés. Y en Moisés que recibió los mandamientos. Y Moisés recibió de parte de Dios esto, esto y esto. Y nosotros debemos seguir estas leyes y esos pasos para poder ser cristianos. Y Pablo con tanta sabiduría les dijo, vale, ustedes hablan de Moisés, de la ley de Moisés y todo lo que Dios le mandó a Moisés, pero saben que yo voy a ir más atrás. Al Padre, donde empezó todo, el Padre de toda la generación, que se llama Abraham. Amén. Y les hizo ver a través de la vida de Abraham que Abraham fue justo, no por cumplir la ley, sino porque por creer. Por creer en la promesa de Dios. Aleluya. Miren, en Romanos 4:1 les dijo, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Es decir, vale, ustedes hablan de Moisés, la ley de Moisés, pero yo voy a ir más allá. Si vamos a la historia, les digo esto, y hablamos humanamente, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Amén. Empezó todo por Abraham. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? ¿Qué descubrió Abraham para ser justos delante de Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Amén. Es decir, que si las buenas acciones de Abraham
Si él hubiese sido justo por esto, le hubiese servido, habría tenido de qué jactarse, como si decir, soy justo porque yo he cumplido todas las leyes de Dios. Y esto que se jacta uno de que yo lo puedo cumplir. Pero esa no era forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Amén. Cuando alguien trabaja, el salario que gana no es un favor inmerecido, es algo que él se lo ha ganado. Pero Dios no actúa así. Dios no actuó así con Abraham. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Amén. Y con todo esto, hermanos, me fui a la promesa de Abraham. Y ahí, hermanos, es una enseñanza maravillosa. Bendito Dios. Por eso, una de las cosas que os encomiendo es que busquen la promesa de Dios en sus vidas. Y no piensen que la promesa de Dios se va a cumplir por vuestra sabiduría, por lo que ustedes saben, por lo que ustedes van a cumplir, sino por el favor de Dios que está sobre nuestras vidas. Y la promesa, hermanos, cuando viene a nuestra vida, lo único que Dios necesita es que lo creamos. Hay un requisito para que Dios trabaje, o para que, mejor dicho, para que el poder de Dios empiece a actuar. Y es creerle. Bendito Rey. Si tú dices, no, pero es que a mí me cuesta creer, mira, Dios trabaja para que tú creas. Pero tienes que estar atento. Yo en serio, cuando me vino como esa visión de la nada y vi lo que no estaba correcto, empecé a verlo correctamente y ya hecho, algo en mí cambió automáticamente, al momento. Y no pasaron ni 2 horas y 3 y se había solucionado. Y lo comparto, hermanos, para que eso no sea de enseñanza. Pero yo quiero que tú lo vivas. Bendito Rey. Miren, en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre quiere decir serás conocido, serás famoso en toda la tierra y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Por eso debemos tener claro, la bendición no viene por ser judío, la bendición viene por la gracia de Dios y porque hubo un hombre, Abraham, que le creyó a Dios. Pero la gloria no es para el hombre, porque Dios trabajó para que Abraham creyera. Y Dios trabaja para que nosotros creamos.
Por eso debemos estar atentos y escuchar a Dios. Amén. Así que Dios llama a Abraham y le dice, de ti, de tu simiente, van a ser mi pueblo en toda la tierra. Y en el 15, Génesis 15, y un dato importante, cuando Dios recibe el llamado de Dios, ¿ustedes saben cuántos años tenía? No, 75 años. Por eso a veces nosotros, los que ya a lo mejor tenemos edad más avanzada que los jovencitos, a veces, hermanos, pensamos, bueno, a mí ya se me pasó el arroz, como dicen. Pero no. Mira, Abraham tenía 75 años y no vivió 700 años, vivió 120, pero con 75 años. Bendito Dios. Por eso tampoco no te desesperes, pero sí te pido que ores para que Dios te enseñe el propósito por el cual estás tú aquí en la tierra. Amén. Así que Dios se le presenta a Abraham y le dice, le da la promesa, le muestra su llamado y su ministerio. Y en Génesis 15 dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, tiempo después, es decir, había pasado unos años. Por eso no nos desesperemos. A veces recibimos la promesa, hermano, y a veces hasta nos podemos olvidar y luego el Señor dice, hey, te llamé para eso. Por eso no te desesperes tampoco, ni te impacientes. Dice que pasó un tiempo y Dios vuelve a hablarle a Abraham. No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Mira el tiempo que ha pasado, Señor, tú me has dado la promesa y no tenemos hijos. Ya que tú no me has dado hijos, le reprocha Abraham, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Es decir, Abraham ya empezaba a pensar humanamente y dijo, bueno, lo hemos intentado, no tenemos hijos. ¿Será que, bueno, Dios a lo mejor quiere, ¿no? Que aquí tenemos una persona, tenemos un siervo y mira, Dios, le voy a dar todo a mi siervo porque debe ser él, porque es que nosotros no podemos tener hijos. Tú no me has dado descendientes, seguía Abraham, propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Amén. Por eso, un dato importante, cuando el Señor nos llama, nos da una promesa, nos da un ministerio, un llamado para cumplir, te puedo asegurar que humanamente para ti será imposible cumplirlo. Humanamente para mí será imposible cumplir ese llamado. Amén. Ahí viene lo maravilloso. Bendito Dios. Porque el Señor tiene sus tiempos, el Señor sabe. Amén. Y a veces como Abraham lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Bueno, Señor, pues será este siervo. Ya está, lo elegido, este será el que heredará toda mi bendición. Pero Dios se quiere glorificar. Y Dios le dijo, no, tú tendrás un hijo propio. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás.
Ahí viene un punto importante. Ahí Dios empieza a trabajar. Es decir, Dios habló con Abraham y le dijo: tu descendencia será la que llenará la tierra y la que llevará mi bendición. Pasaron unos años, Abraham lo intentó en ese momento, no lo consiguió y empezó a venir la incredulidad y la duda sobre su vida. Y Dios se dio cuenta, por eso le vuelve a hablar. Y cuando vio que ya está, que parecía que Abraham no podía cumplir con el propósito de Dios, Dios le dijo: vale, te hablo, ahora sal fuera y empieza a mirar las estrellas. ¿Saben qué hizo este acto? Que cada vez que Abraham salía fuera por la noche, veía las estrellas, decía: la promesa de Dios. Un día, otro día, esto seguro que le quedó marcado cada vez que salía. Wow, la promesa de Dios. Y eso empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Dios te dice algo, se va a cumplir. Cuando Dios te dice: pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Da igual lo que pase en el trayecto. Si Dios lo dice, se va a cumplir. Ahora, ¿qué necesita Dios? Que nosotros lo creamos. ¿Qué necesitaba Dios de Abraham? Que él creyera. ¿Y cómo vemos cómo trabaja Dios? Abraham mira, empieza a hacerte tuya la promesa. Y cada día, hermanos, las estrellas le hablaban a Abraham y le recordaban la promesa de Dios. Bendito Rey. Amén. Por eso, si el Señor te ha dado una promesa, si el Señor te ha dicho algo, hermano, empieza a mirar y a verlo realizado. ¿Por qué? Porque Dios necesita que le creamos. En ese momento, cuando yo pude ver solucionado el problema, hermanos, se lo repito, en 2 horas estuvo solucionado y no me lo invento. Ahí Dios quería hablarme, quería mostrarme algo. Bendito Dios. Por eso, aunque parezca difícil, aunque todos vengan en contra tuyo, si Dios te ha dicho algo, créelo. Empieza a pensar en ello. Deja que esa promesa empiece a gestarse en tu vida. Luego, a su tiempo se va a cumplir. Es igual que un embarazo. Cuando el niño, cuando se gesta, hay un proceso de 9 meses donde el cuerpo se adapta y se prepara para dar a luz al niño. Y eso pasó con Abraham, esto pasa con nosotros. No te desanimes. En el tiempo de Dios vas a dar a luz y vamos a dar a luz. Amén. Y dice que después de esto, Abraham creyó al Señor. Y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ahí lo consideró justo. Porque dice, y Abraham le creyó al Señor. Bendito Rey. El Espíritu Santo te va a ayudar a creer, pero deja que el Espíritu Santo obre dentro de ti. Empieza a verlo realizado. Haz lo tuyo, empieza a hablar conforme a que ya está hecho, a compartirlo. Si lo debes de compartir, si no, guárdatelo para ti, pero empieza a verlo, empieza a creerlo, empieza a ordenar las cosas para llegar ahí donde Dios te ha marcado. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Amén. Miren, el llamado de Abraham, la promesa, fue a los 75 años. Y cuando se cumplió, ¿cuántos años tenía? 100.
Tenía 100 años, pasaron 25 años. Y llegó el momento que Abraham ya la promesa ya formaba parte de él. Y dijo, Señor, ahora entiendo qué va a pasar. Porque Él lo vio realizado, se lo hizo suyo. Amén. Pero pasó algo. Y miren, debemos tener en cuenta, no sé si siempre será así, pero para cumplir el propósito de Abraham, no solamente había que trabajar con Abraham, había que trabajar con otra persona, con Sara. Porque miren una cosa, la promesa a Abraham se cumplía también, no solo, sino que necesitaba a Sara para que se cumpliese la promesa, porque él solo no podía. Amén. Por eso, hermanos, no sé si siempre será así, y bueno, no, lo digo sin ningún miedo porque no lo sé, puede ser que Dios, no todo el mundo se va a casar, que a mí me gustaría así, que todos se casaran. Pero cuando nosotros, miren, Abraham y Sara eran un matrimonio y Dios los llamó a los dos para cumplir el ministerio, la promesa y el llamado. De seguro cuando hay un matrimonio y hay un llamado, les puedo asegurar que los dos tienen que llegar a ese llamado. Amén. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos el uno al otro. Abraham necesitó de Sara, Sara necesitó de Abraham. Y pasó algo que justo cuando Abraham hace la promesa suya y se lo cree y va y Sara escucha lo que estaba hablando Abraham, dice que Sara se rió, como si decir, pero este que habla. Pero pasa algo curioso, porque a veces nos desesperamos, ¿no? Y decimos, pero es que a mí no me entienden, mi mujer no me entiende. Pero ¿sabes qué? Déjalo en las manos de Dios. Porque el que quiere que cumplas la obra es el Señor y a Él le interesa obrar. ¿Y qué pasó? Miran cómo es el Señor, que ustedes saben que Abraham, al principio se llamaba Abram, que quiere decir como Padre elevado, Padre enaltecido. Y Dios dice, te voy a cambiar el nombre. Te da una promesa, te voy a cambiar el nombre y te pondré, ahora te llamarás Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Y resulta que Sara tuvo que cambiar la manera de hablar y en vez de decirle Padre enaltecido, empezó a decirle Padre de multitudes. Amén. Y cada día y en todo momento le llamaba Padre de multitudes, Padre de multitudes, Padre de multitudes. Y eso empezó a obrar en su vida y en su corazón. Y llegó un momento que Sara entró en esa promesa y dice la palabra que empezó a creer. Amén. Lo entendió. Dijo, ahora entiendo. Y esa obra que Dios había hecho con Abraham, también la hizo con Sara. La palabra no me habla de años, pero parece que al hombre le costó un poco más entender. Creo que Sara fue más rápida, pero bueno, lo dejamos ahí. No quiere decir que siempre sea así, ¿eh? Pero vemos que Dios obra las cosas que no son como si fueran, así obra Dios. Y así debemos obrar nosotros, porque Dios lo ve así. Nosotros compartimos todas las cosas con Dios.
Y el Padre, si el Padre nos dice, yo ya lo veo realizado, nosotros tenemos que empezar a verlo realizado. Y Dios obra para ello. El Espíritu Santo nos ayuda. Y les digo algo, cuando hombre y mujer, cuando matrimonio tiene la revelación, y esa revelación de Dios empieza a gestarse en los corazones y en las vidas, les digo que algo pronto va a ocurrir. Y esto es lo que pasó con ellos. Con 100 años y con 90 años tuvieron un hijo. Imposible para la humanidad, imposible para el ser humano, humanamente imposible, ya no podía ser, estaba todo perdido, pero Dios es así, el Dios de lo imposible. Lo que no se puede ver, Dios ya lo ve realizado. Bendito Dios. Y de ahí empezó todo. El pueblo de Dios empezó de ahí. Y esto es lo que Pablo le quería hacer ver a los romanos, lo que quería hacer ver a las iglesias. Si hubiese sido por las obras de Abraham, la bendición no estaría entre nosotros. Es porque Dios obró con su gracia y su misericordia. Por eso, hermanos, ¿qué necesita Dios? Que le creamos. Aleluya. Bendito Dios. Por eso termino ya con eso. 1. Pedirle a Dios la revelación de la promesa. Promesa, llamado. Lo debemos recibir. Tenemos que recibirlo. Esto será lo que marcará nuestras vidas, y aunque venga viento y marea, hermanos, nosotros vamos a llegar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios te ha dicho. Y lo que Dios dice va mucho más por encima de lo que pueda decir el mundo, los que están a tu lado, y Dios trabajará para ello. Cuando la promesa, recibas la promesa, acuérdate, lo que Dios necesita es fe. Lo que Dios necesita es que le creas. Amén. No será por tu esfuerzo, ya que de seguro será imposible humanamente cumplirlo. Vendrá por gracia. Abraham fue justificado por la fe. Amén. Nuestro ministerio, nuestro llamado y la promesa se cumplirá por fe. Dios trabaja para que nosotros creamos. Amén. Dios empezará a trabajar, el Espíritu Santo empezará a trabajar para que le creamos y hagamos esa promesa nuestra. 3. Cuando aceptemos la promesa y se empiece a gestar en nuestro interior, Dios empieza a obrar en los que formarán parte de esta promesa y llamado. Amén. Si es un matrimonio, Dios empezará a obrar en el matrimonio, para que los dos juntos le crean al Señor, y de seguro se va a cumplir, porque Dios no falla. Dios lo hace todo perfecto. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Empieza a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Aleluya. Glorifícate, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque el enemigo viene, Señor, a que bajemos los brazos. El enemigo viene
a condenarnos, a destruirnos. Así como vino para que los discípulos bajaran los brazos y se vieran derrotados, hundidos y ya muertos. Pero tú, Señor, que estás, Señor, en la barca con nosotros, Señor. Tú, Señor amado, te levantas con poder y gloria. Y tú nos das esa fe que nosotros necesitamos para poder alcanzar el propósito y llegar, Señor, a la meta. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.